Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a seguir viendo cómo representar las funciones mediante series de potencias. En el vídeo anterior habíamos visto cómo derivar y cómo integrar una serie de potencias. Bueno, pues en este vídeo lo vamos a emplear para ver cómo obtener la serie de potencias que representa ciertas funciones. No siempre vamos a emplear la derivada y la integral para representar las funciones mediante series de potencias, pero en ocasiones sí que tendremos que emplearlo. Ahora bien, ¿por qué nosotros podemos representar las funciones mediante series de potencias? Vamos a verlo rápidamente. Imaginad que tenemos esta serie de potencias y ya sabemos que para esta serie de potencias vamos a obtener un intervalo de convergencia o bien cerrado, o bien abierto, o bien semiabierto. Da igual que sea cerrado, abierto, semiabierto, pero ya sabemos que vamos a obtener un intervalo de convergencia. Imaginad que para esta serie de potencias hemos obtenido este intervalo de convergencia que va desde 1 hasta 3. Da igual que sea, como digo, abierto, cerrado o semiabierto. En este caso es cerrado, pero da igual. Y ya vemos que vamos desde 1 hasta 3. Bueno, pues ya sabemos que para cada x que tenemos dentro de este intervalo de convergencia, esta serie de potencias converge a un número. Es decir, si tenemos x es igual a 2, que ya vemos que está dentro de este intervalo de convergencia, sustituyendo las x de todos los términos de esta serie de potencias, ya vamos a ver que esta serie de potencias converge a un número. Lo tendríamos que hacer infinitamente, pero no lo podemos hacer infinitamente. Es decir, tendremos que emplear varios términos, sumarlos y vamos a obtener la aproximación de convergencia. Bueno, pues imaginad que hemos obtenido este número. Es decir, que cuando x es igual a 2, sustituyendo las x de todos los términos de esta serie de potencias, obtenemos este número que es al que converge esta serie de potencias. Si lo hacemos con todas las x que tenemos dentro de este intervalo de convergencia, ya sabemos que la serie de potencias converge a un número. ¿Qué pasa si unimos nosotros todos estos números? Bueno, pues que obtenemos una parte de una gráfica. Imaginad que esta gráfica continúa por aquí y que continúa por aquí. Bueno, pues ya sabemos que esta función es representada mediante una función y para obtener los valores funcionales ya sabemos que tenemos que sustituir las x de la función para obtener ese valor funcional. Ahora bien, si queremos obtener estos valores funcionales que están dentro de este intervalo de convergencia, en vez de emplear la propia función, podemos emplear la serie de potencias. Imaginad que queremos evaluar f de 2, es decir, cuando x es igual a 2, en vez de sustituir las x en esta función, lo que tenemos que hacer es sustituir las x de todos los términos de la serie de potencias y vamos a saber que esta serie de potencia converge a un número y esa convergencia es igual al valor funcional. Y eso lo podemos hacer siempre y cuando estemos dentro del intervalo de convergencia. Fuera del intervalo de convergencia, esta serie de potencias no representa a esta función. Bueno, pues ya vemos que las series de potencias representan a ciertas funciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos una función como esta, vamos a ver cuál es la serie de potencias que representa esta función. ¿Cómo lo vamos a saber? Recordar que una serie geométrica converge a un número y lo podemos obtener de esta manera. 1 menos r, siempre y cuando el valor absoluto sea menor que 1. Bueno, pues fijaros en una cosa, ya vemos que en este caso a es igual a 1, que r es igual a x. Bueno, pues para representar esta función mediante una serie de potencias, ya sabemos que lo podemos representar con esta serie de potencias. ¿Qué pasa si queremos representar esta función con una serie de potencias? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Como esta ya hemos averiguado cuál es la serie de potencias que la representa, simplemente sustituyendo la x por menos x, ya vemos que obtenemos aquí más x. Eso significa que tendremos que sustituir las x de todos los términos de la serie de potencias que representa esta función por menos x y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función de aquí. Lo mismo si tenemos, por ejemplo, 1 entre 1 menos x o 1, voy a poner aquí 1 entre 1 más 5x. ¿Cómo obtenemos nosotros la serie de potencias que representan estas funciones? Bueno, pues como ya sabemos cuál es la serie de potencias que representa esta función y esta otra función de aquí, bueno, pues lo que tendremos que hacer es lo siguiente: sustituir las x de todos los términos de la serie de potencias que representa esta función por 3x y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función de aquí. Y aquí tendremos que hacer lo mismo, tendremos que sustituir las x de todos los términos de la serie de potencias que representa esta función
por 5x y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función de aquí. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 1 entre 5 menos 3x? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que llegar a algo parecido a esto, porque ya sabemos cuál es la serie de potencias que representa esta función. Bueno, pues lo que tendremos que hacer es manipular el denominador. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Factorizarlo. Para factorizarlo, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, 1 entre, y aquí tenemos 5, y aquí tenemos 1 menos 3x entre 5. O lo que es lo mismo, tenemos un quinto por, y aquí tenemos 1 entre 1 menos 3 por x entre 5. Bueno, pues ya sabemos cómo obtener la representación de esta función mediante una serie de potencias. Simplemente tenemos que sustituir las x de todos los términos de la serie de potencias que representa esta función por 3x entre 5 y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función, que va a quedar multiplicada por un quinto. Ahora bien, ya vemos que estas funciones que estamos viendo están centradas en 0, es decir, que a es igual a 0. ¿Qué pasa si a es igual a 3, es decir, que no está centrada en 0 y está centrada, por ejemplo, en 3? Bueno, pues lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Si tenemos esto de aquí, como no está centrada en 0 y está centrada en 3, aquí ya sabemos que tenemos menos 3, y para que sea igual, bueno, pues como aquí le estamos restando 3, aquí le tendremos que sumar 3. ¿Para qué? Para que sea igual a esto de aquí. Y ya vemos que aquí simplemente tenemos un nuevo número que lo tendremos que factorizar, y al factorizarlo, bueno, pues vamos a llegar a algo parecido a esto, que ya sabemos cómo obtener la serie de potencias que la representa. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos esta otra función? Tenemos 1 entre 1 menos x y todo ello elevado a 2. Bueno, pues ya sabemos que si derivamos esta función de aquí, vamos a obtener esta otra de aquí. Entonces ya vemos que lo que tendremos que hacer es derivar término a término la serie de potencias que representa esta función para llegar a la serie de potencias que representa esta otra función. Pero aquí tenemos el negativo y queremos la positiva. Bueno, pues luego lo que tendremos que hacer es multiplicar los términos de la serie de potencias que representa esta función por menos 1 y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función de aquí. Y por último, ¿qué pasa si tenemos esto, logaritmo natural de 1 más x? Bueno, pues ya sabemos que si tenemos esta función y la integramos, ya sabemos que vamos a obtener esta de aquí. Bueno, pues tendremos que integrar todos los términos de la serie de potencias que representa esta función para obtener la serie de potencias que representa esta otra función. Pero recordar que aquí tendremos que emplear la integral definida. Y por último, para acabar el vídeo, vamos a ver cómo representar mediante una serie de potencias este tipo de funciones. Por ejemplo, 3x al cuadrado, me lo estoy inventando, más 2x más 3. Bueno, pues ya vamos a ver que tendremos que obtener las fracciones parciales de esta fracción, y con lo que ya sabemos vamos a ver cómo obtener la serie de potencias que representa esta función de aquí. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener las series de potencias que representan a ciertas funciones empleando la serie de Taylor. Pero por mucho que empleemos la serie de Taylor y obtengamos una serie de potencias que representan a ciertas funciones, no siempre esa serie de potencias va a representar a la función. Para comprobarlo tendremos que emplear el teorema de Taylor, pero como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Ahora, antes de comenzar este vídeo, bueno, pues ya vemos lo siguiente, que la representación de serie de potencias de una función, con frecuencia es posible expresar una función conocida o dada, tal como las que vemos aquí, como la suma de una serie de potencias en algún intervalo. En este caso puede afirmarse que la serie es una representación de la función en serie de potencias sobre el intervalo. Es decir, que ya sabemos que cuando tenemos una serie de potencias tenemos un intervalo de convergencia. Imaginad que tenemos este intervalo de convergencia, pero ya sabemos que para toda x que tenemos dentro de este intervalo de convergencia, la serie de potencias converge a un número, y si los unimos, ya sabemos que tenemos una parte de una gráfica que puede continuar de esta manera y de esta manera. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta serie de potencias que hemos obtenido representa a esta función, pero solo dentro de este intervalo de convergencia, porque fuera no lo representa. Es decir, no podemos emplear esta serie de potencias para obtener valores funcionales que tenemos en esta función empleando la serie de potencias. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la serie de potencias que representa esta función? Vamos a verlo rápidamente.
Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una representación de la serie de potencias de esta función centrada en 0. Importante. Bueno, pues antes de nada, recordar este teorema. Ya sabemos que la suma de una serie geométrica converge a un número. Y nosotros esa convergencia, el número de convergencia, lo podemos obtener con esta fórmula de aquí, siempre y cuando el valor absoluto de R sea menor que 1. Y fijaros en una cosa, en este caso, A es igual a 1 y R es igual a X. ¿Cómo representamos nosotros esta ecuación con una serie de potencias? Aquí la tenemos, que ya sabemos que término a término es igual a esto que veis aquí. Bueno, pues sustituyendo A por 1 y la R por X, aquí tenemos la serie de potencias que representa esta función de aquí. Y recordar que el intervalo de convergencia es menos 1 y 1. Es un intervalo abierto, porque en este caso el valor absoluto de X tiene que ser menor a 1. Recordar la condición de que el valor absoluto de R tenía que ser menor a 1. Y como en este caso X es igual a R, bueno, pues el valor absoluto de X tiene que ser menor a 1, o lo que es lo mismo, el intervalo de convergencia es menos 1 a 1, un intervalo abierto. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la serie de potencias que representa esta función de aquí? Bueno, pues ya vemos que sustituyendo X por menos X, menos por menos es más, obtenemos esta función. Y para obtener la serie de potencias que representa esta función, tendremos que sustituir todas las X que tenemos aquí por menos X y vamos a obtener esa representación. Antes de verlo, recordar lo siguiente, que para obtener esta sumatoria de aquí, hace referencia al término enésimo. Aquí tenemos X elevado a N, bueno, pues sustituyendo la N por K, obtenemos esta serie de potencias. Ahora bien, para ver que realmente esta serie de potencias representa a esta función, lo podemos ver gráficamente. Aquí tenemos lo siguiente, en azul tenemos la gráfica de esta función. Y aquí simplemente tenemos las gráficas de las sumas parciales para un número en concreto de términos. Porque os había dicho que realmente tenemos que sumar todos los términos de forma infinita, pero eso no lo podemos hacer. Tenemos que sumar varios términos para llegar a una aproximación. Bueno, pues si solo sumamos dos términos, donde estamos empleando un número de términos pares, los dos primeros términos, y hacemos su gráfica, bueno, pues ya vemos que obtenemos una parábola, y ya vemos que esta parte inferior de la parábola está sobre la gráfica azul. Aquí tenemos el intervalo de convergencia, y ya vemos que parte del intervalo de convergencia lo podemos representar con la suma parcial empleando solo dos términos. Pero ya vemos que si queremos obtener el valor funcional en este punto que está dentro del intervalo de convergencia, no podemos emplear solo dos términos, porque obtendríamos este número que es a la que converge la serie de potencias, siempre y cuando estemos empleando dos términos, como digo. Y ya vemos que nos estamos alejando bastante del valor funcional real. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuantos más términos empleemos, más nos vamos a aproximar a esa gráfica de la función dentro del intervalo de convergencia. Y ya lo vemos cuando estamos con esta suma parcial, donde seguimos empleando un número de términos pares, pero esta vez 8 términos. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta parábola, pero ya vemos que aquí la base está sobre la parte azul dentro del intervalo de convergencia. Y casi estamos abarcando todo el intervalo de convergencia. Si estamos con números de términos impares, bueno, pues estamos, por ejemplo, con 5 términos, ya vemos que tenemos esta parte amarilla que está sobre el azul, y si estamos empleando 9 términos, casi estamos abarcando todo el intervalo de convergencia. Bueno, pues cuantos más términos empleemos en la suma, más nos vamos a aproximar a esta gráfica de aquí. Bueno, pues como vemos, ya vemos que esta serie de potencias representa a esta función, y como tenemos este intervalo de convergencia, si queremos obtener los valores funcionales para X dentro de este intervalo de convergencia, empleando la serie de potencias, vamos a obtener esos valores funcionales. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la serie de potencias para esta otra función? Bueno, pues como os decía antes, sustituyendo X por menos X, obtenemos esta otra función. Y sustituyendo las X de todos los términos de esta serie de potencias que representa a esta función, ya vemos que obtenemos la nueva serie de potencias que representa a esta otra función. Aquí la tenemos nuevamente, el término enésimo es el que empleamos en la sumatoria. Y aquí no tenemos problema, porque ya vemos que aquí cuando el exponente es par, aquí tenemos
un valor positivo, y cuando es impar aquí tenemos un valor negativo, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos menos 1 elevado a k y aquí tenemos x elevado a k. Bueno, pues ya vemos que nuevamente el intervalo de convergencia va desde menos 1 a 1, porque ya sabemos que tenemos esto de aquí, como r en este caso es igual a menos x, y como el valor absoluto de r tiene que ser menor a 1, bueno, pues el valor absoluto de menos x tiene que ser menor a 1, que no lo he puesto. O lo que es lo mismo, en este caso, bueno, pues ya sabemos que x tiene que ser menor a 1. Eso quiere decir que x está entre menos 1 y 1, o lo que es lo mismo, aquí tenemos nuevamente el intervalo de convergencia, que es el mismo. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver cómo obtener la serie de potencias que representan otro tipo de funciones que se asemejan a estas de aquí. Mirad, tenemos que encontrar una representación de la serie de potencias para esta función centrada en 0. Y esta función ya sabemos que se asemeja a esta de aquí. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues lo que tendremos que hacer es lo siguiente: sustituir esta x y estas x de cada término de esta serie de potencias que representa a esta función por 3x, y vamos a obtener la serie de potencias que representa a esta función. Es decir, cuando x es igual a 3x, bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución, obtenemos esta función, y sustituyendo las x de estos términos de esta serie de potencias que representa a esta función, vamos a obtener esa serie de potencias que representa a esta otra función. Nuevamente, como aquí tenemos el término enésimo, ya sabemos que lo representamos de esta manera. Aquí tenemos la serie de potencias que representa a esta función dentro de cierto intervalo de convergencia. ¿Cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, pues si ya sabemos que el valor absoluto de r es menor a 1, que en este caso r es igual a 3x, realmente es menos 3x, pero como estamos con valor absoluto lo podemos dejar como 3x. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, que el valor absoluto de 3x tiene que ser menor a 1, como os decía antes. El valor absoluto de menos 3x tiene que ser menor a 1, pero como estamos con valor absoluto, este negativo lo podemos ignorar. Bueno, pues ya vemos que el valor absoluto de 3x tiene que ser menor a 1, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de x tiene que ser menor a 1/3. O lo que es lo mismo, ya sabemos que x está comprendido dentro de estos valores sin contarlos. Bueno, pues aquí tenemos ese intervalo de convergencia, que ya vemos que es abierto. No hace falta comprobar estos puntos finales porque ya sabemos que esta es la condición. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que encontrar una representación de series de potencias para esta función nuevamente centrada en 0. Esta vez ya vemos que tenemos 5 menos x, se asemeja a esta otra función, que sabemos cuál es la serie de potencias que la representa, pero ya vemos que en el denominador tenemos 5 menos x. Para llegar a una representación parecida a esta, es decir, que tengamos 1 menos, y aquí tengamos la variable x multiplicada por una constante, lo que tenemos que hacer es manipular el denominador, o lo que es lo mismo, tenemos que factorizar el denominador. ¿Cómo lo factorizamos? Bueno, pues ya sabemos que esta parte es igual a esta otra, porque ya sabemos que 5 por 1 es igual a 5, y que 5 por 1/5 de x es igual a x. Bueno, pues en teoría ya sabemos que tenemos esta parte de aquí, que es igual a esta otra, o lo que es lo mismo, retirando 1/5 de esta fracción, bueno, pues ya vemos que tenemos esta fracción multiplicado por 1/5. ¿Cómo obtenemos nosotros la serie de potencias de esta función de aquí? Bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente tenemos que sustituir esta x por 1/5 de x y vamos a obtener la serie de potencias que representa a esta función, que quedará multiplicada por 1/5. Bueno, pues sustituimos estas x que tenemos aquí y esta de aquí por 1/5 de x y ya vemos que obtenemos esta serie de potencias que queda multiplicada por 1/5. Recordar, porque esto que tenemos entre corchetes representa esta función de aquí. Pero esta función está multiplicando a 1/5 porque ya vemos que tenemos esta función original. Y todo esto de aquí ya sabemos que es igual a esta función original. Bueno, pues ya sabemos que la serie de potencias que acabamos de obtener, que está entre corchetes, que representa esta función de aquí, tiene que quedar multiplicando a 1/5. Bueno, pues ¿cómo representamos nosotros esta parte? Aquí lo tenemos, ya sabemos que aquí tendríamos el enésimo término, x entre 5 elevado a n. Bueno, pues sustituyendo la n por k, ya sabemos que tenemos esto de aquí. Y recordar que toda esta parte, es decir, esta serie de potencias, queda multiplicado a 1/5.
Bueno, pues como queda multiplicado a un quinto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues aquí tenemos esta división que está elevado a k. Bueno, pues ya sabemos que a cada término queda elevado a k. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí tenemos en el denominador bases iguales que se están multiplicando. Eso quiere decir que tenemos que sumar los exponentes. Es decir, aquí tenemos esta multiplicación, donde en el denominador tenemos bases iguales que se están multiplicando. Eso quiere decir que los exponentes los tenemos que sumar. Bueno, pues nos queda esta serie de potencias. Esta serie de potencias representa a esta función. Y recordad que para llegar a ello hemos tenido que factorizar el denominador. Ahora bien, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Como ya sabemos que en este caso R tiene que ser, perdón, el valor absoluto de R tiene que ser menor a 1, y en este caso R es igual a X entre 5, aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de X entre 5 tiene que ser menor a 1, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de X tiene que ser menor a 5. Bueno, pues ya sabemos que X está comprendido entre estos valores sin incluirlos. Bueno, pues aquí tenemos ese intervalo de convergencia. Vamos a ver ahora cómo representar mediante una serie de potencias esta función donde ya vemos que no está centrada en 0. Si está centrada en 0 ya sabemos que tenemos X, pero si no está centrada en 0, como en este caso está centrada en 3, tendríamos X menos 3. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta función, que es esta de aquí, que la representamos mediante esta serie de potencias. Pero esta de aquí está centrada en 0, es decir, aquí es como si tuviésemos X menos 0. Pero esta de aquí no está centrada en 0, sino que está centrada en 3. Bueno, pues ya vemos que tendríamos lo siguiente, como está centrada en 3. Bueno, pues como digo, tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos 1 entre 1, aquí paréntesis, X menos 3, porque no está centrada en 3. Pero esta función no es igual a esta. Para que sea igual a esta, como aquí le estamos restando 3, también le tendríamos que sumar 3. ¿Para qué? Para que esto se cancelase y tendríamos la misma función. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos menos 3 y aquí tenemos más 3, porque como digo, si lo cancelamos tenemos esta otra función. Y queremos llegar a esta función porque ya sabemos cómo representarla mediante una serie de potencias. Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos 3 más 3. Esta parte queda entre paréntesis y aquí tenemos 1 más 3, que es igual a 4. Y esto ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que factorizar el denominador para llegar a esto de aquí. Ya sabemos que 4 por 1 es igual a 4 y que 4 por esta fracción de aquí, como se cancelaría el 4, llegamos a X menos 3. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Realmente tenemos esta fracción y como llegamos a esta otra, quitando un cuarto, ya sabemos que tenemos esta parte de aquí. ¿Cómo representamos esta función mediante una serie de potencias? Ya sabemos que en este caso X es igual a X menos 3 entre 4. Tendremos que sustituir todas las X que tenemos aquí por X menos 3 entre 4 y vamos a obtener la serie de potencias que representa esta función de aquí, que ya sabemos que todo ello queda multiplicado por un cuarto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo que tenemos entre corchetes representa esta función, que ya sabemos que queda multiplicado por un cuarto. Nuevamente, ¿cómo representaríamos nosotros el término general? Bueno, pues tendríamos lo siguiente, menos 1 elevado a n por, y aquí tendríamos X menos 3 entre 4 elevado a n. ¿Por qué menos 1 elevado a n? Nuevamente, como aquí estamos con un exponente par y es positivo, y aquí estamos con un exponente impar y aquí es negativo, bueno, pues ya sabemos que lo representamos de esta manera. Bueno, pues aquí lo tenemos, porque recordar que esta parte de aquí, sustituyendo la n por k, queda multiplicada por un cuarto. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo voy a poner aquí. Aquí ya vemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un cuarto, aquí tenemos la sumatoria, aquí tenemos infinito, aquí tenemos k es igual a 0, y aquí tenemos menos 1 elevado a k, y en esta parte, bueno, pues ya vemos que tenemos X menos 3 elevado a k, y aquí tenemos 4 elevado a k. Nuevamente aquí tenemos dos denominadores con bases iguales que se están multiplicando. Ya sabemos que tenemos que sumar los exponentes. Bueno, pues nos quedaría lo siguiente. Lo voy a poner mejor. Aquí tendríamos infinito, aquí tendríamos k es igual a 0. Y aquí tendríamos lo siguiente, como digo, aquí tenemos menos 1 elevado a k por, aquí tenemos x menos 3 elevado a k. Entre, aquí simplemente tenemos la misma base donde se han sumado los exponentes 4k más 1.
Bueno, pues esta parte la representamos de esta manera. Aquí tenemos la serie de potencias que representa esta función cuando no está centrada en 0, sino que está centrada en 3. Ahora bien, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, pues ya sabemos que en este caso R es igual a x menos 3 entre 4. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que el valor absoluto de esto que tenemos aquí tiene que ser menor a 1. O lo que es lo mismo, el valor absoluto de x menos 3 tiene que ser menor a 4. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos x menos 3 es igual a 4 por un lado y x menos 3 es igual a menos 4 por otro lado. Despejando para x, ya vemos que tenemos x es igual a 7 y x es igual a menos 1. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a aplicar lo que hemos visto en el vídeo anterior, lo de la diferenciación y la integración. Bueno, pues ¿cómo lo aplicamos? Ya vemos lo siguiente, que tenemos que representar esta función que veis aquí mediante una serie de potencias sobre este intervalo abierto. Bueno, pues ya sabemos que si derivamos esta función, vamos a obtener esta otra función, todo ello al cuadrado. Pero es negativa y aquí tenemos positiva. Bueno, pues como hemos derivado los términos de esta serie de potencias que representa esta función y como esta función también la hemos derivado y hemos obtenido esta otra de aquí, luego multiplicando los términos de la serie de potencias que representa esta función por menos 1, vamos a obtener la serie de potencias que representa esta otra función de aquí. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, derivar esta función, que ya sabemos que es igual a esta otra, recordar el negativo, y ya sabemos que esta función se representa mediante esta serie de potencias. Bueno, pues derivando término a término esta serie, obtenemos esta otra serie de aquí. Esta serie de potencias representa a esta función, pero aquí tenemos el negativo y aquí tenemos el positivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar el negativo de este lado, pasarlo al otro lado, y ya sabemos que ese menos 1 multiplica a todos los términos que tenemos aquí. Bueno, pues llegamos a este resultado. Nuevamente aquí tenemos el término enésimo. ¿Por qué lo representamos de esta manera? Bueno, pues fijaros en una cosa. Aquí estamos en el segundo término y aquí el exponente es 1. Aquí estamos con el tercer término y el exponente es 2. Si estamos con el término enésimo, aquí como exponente tenemos n menos 1. Ahora bien, ya sabemos que este número hace referencia al número del término en que nos encontramos, por eso aquí tenemos n. Y aquí ya vemos que cuando este exponente es impar, aquí tenemos negativo, y cuando este exponente es par, aquí tenemos positivo. Bueno, pues lo representamos esta vez de esta manera, porque ya vemos lo siguiente, que cuando estamos con 1, es decir, 1 más 1 es 2, es decir, que obtenemos un exponente par, y ya sabemos que tiene que ser positivo. Y cuando es impar, bueno, pues cuando estamos, por ejemplo, con 2 más 1 es 3, como es impar, ya sabemos que es negativo. Bueno, pues lo representamos de esta manera. Aquí lo tenemos. Y nos había dicho que esta serie de potencias realmente representa a esta función sobre este intervalo que va desde menos 1 a 1 sin incluirlos. Vamos a continuar. Nos dice que tenemos que encontrar una representación de una serie de potencias para esta función sobre este intervalo abierto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El logaritmo de 1 más x. Ya sabemos lo siguiente, que tenemos esta función, que ya sabemos que la representamos mediante esta serie de potencias. Pero fijaros en una cosa, si nosotros integramos esta función, ya sabemos que obtenemos el logaritmo natural de 1 más x. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, integrar todos los términos de esta serie de potencias y vamos a llegar a la serie de potencias que representa esta función. Pero recordar que tenemos que emplear la integral definida. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, sustituir x por t, aquí lo tenemos, y luego ya sabemos que tenemos que integrar esta función y tenemos que integrar todos estos términos que vemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos en la parte de la derecha. Bueno, pues integrando todos estos términos y luego empleando el valor fundamental de cálculo, cuando es 0 ya sabemos que es 0, bueno, pues aquí sustituimos la t por x y ya vemos que llegamos a esta serie de potencias. La parte de la izquierda, bueno, pues ya sabemos que esta integral, esta de aquí, es igual a esto que veis aquí, simplemente aquí empleando el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues cuando es 0 ya sabemos que tenemos 1, el logaritmo natural de 1 es 0, bueno, pues ya vemos que nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues como esta parte, la parte de la izquierda, es igual al logaritmo natural de 1 más x, integrando todos los términos de la parte de la derecha llegamos a esto de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta serie de potencias, esta de aquí, representa a esta
función. Nuevamente, fijaros en una cosa, aquí tenemos la x porque estábamos con el término 0, aquí cuando estamos con el término 1, el exponente es 2, cuando estamos con el término 2, aquí estamos con el exponente 3, bueno, pues cuando estamos con el término n, aquí tenemos n más 1, y recordad que aquí también tenemos n más 1. Y nuevamente, bueno, pues ya sabemos que como aquí tenemos negativo y positivo, ya sabemos que lo podemos representar de esta manera. Ahora bien, nos había dicho que teníamos este intervalo abierto, pero recordad que como estamos con una integral, ya sabemos que vamos a ganar dentro del intervalo de convergencia uno de los puntos finales. ¿Cuál es el que ganamos realmente? Vamos a verlo rápidamente porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que sustituir esta x por menos 1 y por 1 y ver si tenemos una convergencia. Cuando x es igual a 1, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, menos 1 elevado a k, aquí tenemos 1 elevado a k más 1 entre k más 1. Bueno, pues aquí ya sabemos lo que tenemos, porque tenemos 1 elevado a un número y 1 elevado a cualquier número, ya sabemos que es igual a 1. Esto no lo contamos porque es como si tuviésemos 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí realmente? Aquí tenemos una serie alternante que ya sabemos que es convergente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando x es igual a 1, ya sabemos que es convergente. Es decir, que hemos ganado este punto final. Para el intervalo de convergencia teníamos menos 1 y 1, es decir, este intervalo abierto. Pero como hemos integrado, hemos ganado este punto final dentro del intervalo de convergencia. Por eso ahora tenemos un intervalo semiabierto. ¿Qué pasa cuando es menos 1? Bueno, pues cuando es menos 1 tenemos lo siguiente. Aquí tenemos menos 1 elevado a k. Aquí tenemos menos 1 elevado a k más 1. Y aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos k más 1. Bases iguales que se están multiplicando. Ya sabemos que tenemos que sumar los exponentes. Bueno, pues tendremos lo siguiente. Menos 1. Aquí tenemos 2k más 1 entre k más 1. Y recordar que aquí tenemos la sumatoria, k es igual a 0, y aquí tenemos infinito. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos 2 por k más 1. Es decir, da igual que k sea un número par o impar, que al multiplicarle por 2 siempre vamos a obtener un número par en esta multiplicación, que al sumarle 1 vamos a obtener un número impar. Eso quiere decir que aquí siempre vamos a tener menos 1. Bueno, pues sacando ese negativo de la sumatoria tenemos lo siguiente. Aquí tenemos infinito, aquí tenemos k es igual a 0, aquí tenemos 1 y aquí tenemos k más 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una serie armónica que ya sabemos que es divergente. Es por ello que cuando x es igual a menos 1 no converge, y cuando x es igual a 1 ya hemos visto que converge. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros o cómo aplicamos las series de potencias para obtener o para aproximar los valores funcionales de las funciones que representan? Vamos a verlo rápidamente. Nos dice que tenemos que aproximar el logaritmo natural de 1,2 hasta 4 lugares decimales. Recordar que tendríamos que emplear todos los términos de forma infinita, sustituir las x por todos los términos de forma infinita, pero como eso no lo podemos hacer, bueno, pues tendremos que emplear cierto número de términos. Ahora bien, nos está diciendo que el logaritmo natural de 1,2, y teníamos lo siguiente, el logaritmo natural de 1 más x. Es decir que 1 más x es igual a 1,2. Bueno, pues despejando para x ya vemos que tenemos x es igual a 0,2. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues tendremos que hacer lo siguiente. Como aquí tenemos la representación de esta función mediante una serie de potencias que es esta, sustituir todas las x que tenemos aquí por 0,2, sumar todos los términos y vamos a aproximar el logaritmo de 1,2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, aquí tendríamos que ir hasta el infinito, pero fijaros en una cosa, que cuando tenemos aquí el quinto término, bueno, pues ya vemos que para el quinto término tenemos 0,00001067, que ya vemos que ese número es más pequeño que 0,00005. Recordad esta desigualdad. Bueno, pues como esto se cumple, nos basta con sumar estos primeros 5 términos para obtener la aproximación, que ya vemos que es 0,1823. Si lo hacéis con la calculadora, ya vais a ver que tenéis más o menos este número de aquí. Aquí tenemos la aproximación. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a ver cómo representar mediante una serie de potencias este tipo de funciones cuando están centradas en 0. Y antes de verlo, bueno, pues tenemos que ver lo siguiente. La aritmética
de las series de potencias. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que las dos series de potencias que vemos aquí pueden combinarse mediante las operaciones aritméticas de adición, multiplicación y división. Es decir, que es factible que calculemos esta suma y esta multiplicación como en la adición y multiplicación de dos polinomios. Agrupamos términos a partir de potencias similares de x menos a. En cada punto en el cual las series de potencias que definen a, f y g convergen absolutamente, entonces las series, los resultados de esta suma y el resultado de esta multiplicación también convergen absolutamente. De manera similar, para c no sea igual a 0, podemos calcular esta división empleando la división larga. Recordar. Y nos dice que la división es válida en alguna vecindad del centro de A de las dos series. ¿Qué nos está diciendo aquí? Prácticamente, bueno, pues que una vez que tenemos dos series de potencias, nosotros las podemos sumar, las podemos restar, las podemos multiplicar o las podemos dividir como hacemos con los polinomios. Y para verlo, bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice que tenemos que determinar una representación de series de potencias para esta función que vemos aquí, centrada en 0. Y ya vemos que aquí tenemos una fracción. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Lo primero, bueno, pues lo que primero que tendremos que hacer es factorizar el denominador. Y una vez que lo factorizamos, tenemos que representar esta fracción mediante sus fracciones parciales. Aquí lo tenemos. Ahora bien, ya sabemos que tenemos que saber cuánto vale A y cuánto vale B. Y para ello, bueno, pues este denominador lo pasamos multiplicando al otro lado. Aquí se cancela. Y ya sabemos que aquí por un lado tenemos 4 más 3, perdón, x más 3 por x menos 1 por un lado. Y aquí tenemos x más 3 por x menos 1 por otro lado. Ya vemos que esto se cancela y nos queda a por x menos 1 y esto se cancela y ya vemos que nos queda b por x más 3 por otro lado. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta igualdad. ¿Cómo averiguamos cuánto vale a y cuánto vale b? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tendremos que hacer que x sea igual, en este caso, a menos 3 y esta parte ya sabemos que va a ser igual a 0. Bueno, pues cuando x es igual a menos 3, realizando la correspondiente sustitución de que todas las x valen menos 3, bueno, pues ya vemos que llegamos a esto de aquí. Esta parte podemos ver que es igual a 0. Esto ya no lo contamos. Y ya vemos que nos quedamos con esta parte de aquí, es decir, que tenemos menos 12 es igual a menos 4 por a. Despejando para a, ya vemos que tenemos a es igual a 3. Y para saber cuánto vale b, bueno, pues tenemos que cancelar a y para ello tenemos que hacer que x sea igual a 1, porque ya vemos que esta parte es igual a 0. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que esta parte es igual a 0 y nos queda 4 es igual a 4 por b, o lo que es lo mismo, b es igual a 1. Acabamos de averiguar cuánto vale a y cuánto vale b. Aquí lo tenemos. Ahora bien, nosotros ya sabemos cómo representar esta función mediante una serie de potencias. Aquí tenemos la constante menos la variable. Y aquí ya vemos que tenemos la variable menos la constante, o lo que es lo mismo, la variable más la constante. Ya sabemos que lo tenemos que cambiar de orden, y para cambiar el orden de una suma, bueno, pues como no afecta el resultado, ya sabemos que tenemos 3 más x. Pero en este caso, como tenemos una resta, nos tenemos que llevar el negativo al otro lado y dejar el negativo aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya lo tenemos de esta forma, y al tenerlo de esta forma, nosotros sabemos cuál es la serie de potencias que representa esta función y sabemos calcular cuál es la serie que representa, o la serie de potencias que representa esta otra función. Para la que tenemos en la derecha, bueno, pues ya sabemos que la serie de potencias que la representa es esta de aquí, y que su intervalo ya sabemos que es menos 1, 1 y es abierto. Para la primera fracción, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente, porque aquí no tenemos 1, sino que tenemos 3, pero ya sabemos que tenemos lo siguiente, como tenemos que factorizar el denominador, bueno, pues nos queda de esta manera 1 más x entre 3. Ya vemos que esto se cancela y nos queda 1 entre 1 más x entre 3. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que emplear esta función de aquí, la serie de potencias que representa esta función, como hemos visto anteriormente, y ya sabemos que tenemos que reemplazar la x por x entre 3. Bueno, pues llegamos a esta serie de potencias que representa a esta función, o lo que es lo mismo, a esta otra función. ¿Cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de r tiene que ser menor que 1, y en este caso r es igual a x entre 3. Bueno, pues ya sabemos que el valor absoluto de x entre 3 tiene que ser menor que 1, lo que es lo mismo, el valor absoluto de x tiene que ser menor que 3, o lo que es lo mismo, x ya sabemos que está comprendido entre estos dos valores que no los contamos. Bueno, pues aquí tenemos el intervalo de convergencia, que va desde menos 3 a 3 sin incluirlos. Es decir, que tenemos un intervalo abierto. Bueno, pues ya tenemos las dos series de potencias. Ahora bien, recordad que aquí tenemos una resta que representa a esta función de aquí, a esta fracción. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues tendremos que restar estas dos
series de potencias, y para ello, bueno, pues tendremos que agrupar términos iguales o similares y darle solución. Como ya sabemos que tenemos esta serie de potencias menos esta, bueno, pues ya sabemos que para el primer término tenemos 1 menos 1 es igual a 0. Por ello aquí no tenemos ninguna constante. Para el segundo término, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos x entre 3 más x. Esto es igual a menos 4 tercios de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y así con los demás términos, bueno, pues aquí tenemos la solución y aquí tenemos la serie de potencias que representa a esta fracción. Ahora bien, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, pues tenemos que ver cuáles son los valores que son comunes para estos dos intervalos. ¿Cuáles son los valores que son comunes para estos dos intervalos? Este intervalo de aquí, porque ya vemos que menos 1 y 1 está dentro de este intervalo, pero también está dentro de este otro intervalo. No podemos coger, por ejemplo, menos 2 y 2, porque por mucho que esté dentro de este intervalo, no está dentro de este intervalo. Tenemos que coger los valores que sean comunes para ambos intervalos. Bueno, pues ya vemos que tiene que ser menos 1 y 1, un intervalo abierto. Bueno, pues aquí tenemos el intervalo de convergencia para esta serie de potencias. Otra alternativa que podemos darle solución a esto, bueno, pues es simplemente tendríamos que representar esta fracción mediante un producto, y una vez que tenemos este producto, como aquí tenemos una fracción, aquí tenemos esta fracción que ya sabemos cuál es la serie de potencias que la representa, y aquí tenemos la otra fracción que ya sabemos cuál es la serie de potencias que la representa, simplemente tendremos que realizar la multiplicación. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que el 1 multiplica a todos los términos, que x multiplica a todos los términos, que x al cuadrado multiplica a todos los términos y que x al cubo multiplica a todos los términos. Agrupando los términos iguales o similares y factorizando los términos, ya vemos que llegamos a lo mismo que hemos llegado anteriormente. Simplemente esto os lo dejo a vosotros, cómo representar esta fracción mediante este producto, pero luego ya simplemente tendréis que realizar las correspondientes multiplicaciones y ya vais a ver que vais a llegar a lo mismo que hemos obtenido de esta otra forma. Aquí simplemente lo que hemos hecho es representar esta fracción mediante sus fracciones parciales, y a partir de ahí, para cada fracción parcial, hemos encontrado la serie de potencias que la representaba. Una vez que las hemos obtenido, hemos restado las series de potencias que la representaba y hemos obtenido esta serie de potencias que representa a esta fracción de aquí. Y para obtener ese intervalo de convergencia tenemos que ver los valores comunes de ambos intervalos de convergencia, que hayamos visto que es menos 1 y 1. Y como digo, otra alternativa de darle solución a esto es simplemente representar esta fracción mediante una multiplicación, obtener las series de potencias que representan a estas dos fracciones, realizar la correspondiente multiplicación y ya vais a ver que llegamos a lo mismo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la serie de Taylor. Hasta la siguiente.